Ok. Todos pueden ver ahorita el PowerPoint como pantalla completa. Eh, sí. Sí, ok. Sí, porque a veces tarda un poco en verse y en cambiar la diapositiva, en aparecer, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a ver en la clase de hoy es un poco básico, es la obtención de conocimiento, ya que recopilar datos y obtener conocimiento, pues es lo que nos va a funcionar para darle sustento a una investigación científica, que posteriormente pues vamos a validarla y a comprobarla con técnicas estadísticas. Ahí está. Y bueno, ¿cómo se obtiene este conocimiento? Pues es algo que ya ustedes han aplicado y han visto en muchas otras materias, ¿no? Se utiliza por el método científico, ya que la estadística pues es una ciencia exacta que recolecta, clasifica, presenta e interpreta esos datos. Y con eso y con esa correcta interpretación pues podemos darle sustento y validez a nuestras hipótesis y convertirlas incluso en teorías o leyes posteriormente, ¿no? El método científico pues utiliza la intuición, el razonamiento y es objetivo. Tiene una metodología estricta y rigurosa y pues es de conocimiento universal, se aplica en todo mundo, en todos los idiomas, ¿no? Y pues es metodológico, tiene un sistema, ¿no? Primero empezamos observando, ya sea que nosotros observemos los datos y los pues recopilemos, o que esos datos o esa información la busquemos en libros. Básicamente es observación directa o indirecta o fuente secundaria que viene siendo en libros, para posteriormente podemos experimentar, procesar esos datos y tener un resultado, ¿no? Y hay diferentes tipos de estudios. Este, tenemos estudios observacionales y experimentos. En cuestión de la estadística, eh, dentro de los observacionales es muy común usarla para los estimación de parámetros, correlaciones y experimentos. Pero vamos a ver a detalle en qué consiste cada uno de estos tipos de estudios. Porque cuando ustedes hagan pues su tesis o hagan cualquier otro tipo de investigación, pues sepan cuál es el que mejor se adapte y de las características del estudio que ustedes quieran hacer. Así que vamos a darle a la que sigue. Primero tenemos la observación naturista, ¿no? ¿En qué trata esta observación naturista? Pues simplemente recopilas la información que ocurre en un evento natural. Voy a admitir a Jesús Manuel. Creo que ya. Ok, volvamos. Bueno, puedes recopilar información en su ambiente natural y las características es que no hay un control del ambiente ni de las variables. O sea que tú no interfieres con el medio, simplemente estás observando y recopilando la información. Este estudio no sirve para establecer una causa, para encontrar un porqué, generalmente solo para describir lo que sucede. No puedes encontrar una causa ni decir pasó fulanita cosa por esta causa, ¿no? Simplemente observas cómo ocurren las cosas. Lo más común es un documental, ¿no? En un documental, ¿qué pasa? Describen un medio, un entorno, simplemente sin intervenir, sin modificar nada, ¿no? Simplemente una descripción, una observación, una descripción de los hechos. Es el más sencillo y aquí pues no implica tanto la estadística, ¿no? Porque solamente recopilas la información que tú estás observando, ¿no? Como un documental. El otro que tenemos de observacional, aparte de la observación naturista, es el estudio de caso. En este también es muy parecido, digamos, a la observación naturista, pero de un caso muy específico, ¿no? Recopila detalladamente diversos aspectos de la vida de una persona en particular o de un grupo de personas. Por ejemplo, cuando el grupo de personas es muy pequeño o una población de animales pues es muy pequeña a lo mejor, o es un caso digamos que por ética no puedes recrearlo en un laboratorio, volver a recrearlo, como puede ser un caso de un accidente, un derrame, digamos, pues de algunos desechos tóxicos o,
o algo que no sea viable, pues no vas a contaminar un sitio para luego estudiar cómo descontaminarlo, ¿me explico? O no vas a provocarle la enfermedad a una población o a una persona, pues para poder estudiar cómo curarla. Es un caso muy Correcto. específico, ¿no? Sí, bueno, ¿tienen alguna duda? No. No, ok. Entonces simplemente también recopilas diferentes aspectos del estudio, del lugar, de la vida de la persona o del grupo de animales, etcétera, de un caso muy específico, una población muy pequeña, y simplemente también registras pues esta información, ¿no? No manipulas las variables, o sea que tú no influyes tampoco en el medio, solo te limitas a observar y recopilar información. Eh, Bueno, pasamos al que sigue. El que sigue ya es de observacional, también se conoce como estimación de parámetro. Aquí sí realizas mediciones, ¿no? Porque pues ya lo que haces es estimar un parámetro como puede ser el promedio, la media aritmética, lo más común, ¿no? Ustedes quieren saber cuál es el promedio del salón de bioestadística, pues suman las calificaciones de todo y las dividen entre... Profe, Mande. disculpe, dice una compañera que la acepte. Ah, ok. Sí. Uy, sí. Aquí salen 3 sin admitir. Y Ahí está. Es que esto no se puede minimizar. Bueno, voy a tratar de... Ahí está, ya está minimizado. Ok, entonces en la estimación de parámetros, ustedes miden lo que viene siendo parámetros o medidas descriptivas para una población. Lo más común es el promedio, ¿no? Estima las características de una muestra y a partir de ella describe una población. Se espera que entre los individuos todos sean muy parecidos o haya poca variabilidad. Si quieren sacar el promedio de vida pues, de una población, pues simplemente suman todas las edades y la dividen entre los individuos que hay, ¿no? El promedio de calificaciones del salón de bioestadística pues es lo mismo, estimas un parámetro, ¿no? En este caso. Puedes estimar también la media, la moda, la mediana, etcétera, ¿no? Y se supone que ese parámetro de la muestra que mediste en una muestra, pues se supone que tú lo traslocas a la población en general. Y tú dices, pues todo el salón de bioestadística sacó un promedio 8, ¿no? Aunque pues haya quien haya sacado 7 y 10, por decir un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Si tomas una muestra aleatoria de 100 bujías y mides qué separación hay en los electrodos en milímetros, eh, y en promedio te dan que las 100 bujías hay un promedio de separación de 9.2 milímetros. Entonces la media de la población, el promedio, que en este caso se llama media, que es el valor más probable de esas 100 bujías, es 9.2. No la mediste en las 100, ¿no? Tomaste una muestra y, y ya pues, puedes hacer otros cálculos para decir que el 95% de los casos o 95 de cada 100 bujías tiene una separación entre 8.8 y 9.6, que sería un intervalo de confianza, ¿no? Que también más adelante vamos a aprender a sacarlos. Y con eso tú puedes decir que estás 95% seguro que la está grabando separación una está clase y sale tu voz. entre 8.8 y 9.6. Muchas veces, pues no podemos trabajar con toda la población. Imagínense una población de miles o millones de una especie, pues no van a ponerse a medir el tamaño o alguna característica de todos los individuos. Pues tienes que tomar una muestra, ¿no? Y a esa muestra le sacas un promedio y el promedio de tu muestra, pues dices que toda la población tiene ese promedio, aunque en realidad no mediste a toda la población, ¿no? Porque pues a veces es imposible por dinero o por tiempo o por factibilidad, ¿no? También tenemos dentro de los observacionales, y que también implica a la estadística, ahora sí, un estudio correlacional. Este ve el grado de asociación entre variables. Por ejemplo, que una variable aumente y tenga un efecto, pues en que otra variable también aumente al mismo tiempo. Por ejemplo, a mejor clima hay mayor producción agrícola.
Mientras más ejercicio haga alguien y dieta saludable, pues hay más salud. Mientras menos depresión hay más productividad, ¿no? Aquí asocias dos variables. Puede ser una relación alta o baja, ¿no? Eso va a depender de los valores que se van a sacar. Por ejemplo, generalmente se dice que una correlación es directa y es alta cuando tiene un valor de 1, como vemos aquí, ¿no? 1 es el 100%, o sea, una aumenta, la otra aumenta en la misma magnitud. Y tenemos también una relación negativa o inversa, que es -1, que significaría que mientras una variable aumenta, la otra disminuye. Y pues 0 indicaría que no hay relación entre las variables, ¿no? En realidad se comenta que con una relación de 0.6 para arriba, de 60%, ya estamos hablando de una relación, de una correlación positiva. A veces, aunque no tiene que ser del 100% para hacer un resultado, pues válido, ¿no? Incluso hay relaciones inversas, ¿no? Por ejemplo, podremos decir, mientras más faltas tenga alguien, menos es su calificación, probablemente, ¿no? Por eso, mientras una aumenta, la otra disminuye. Aquí tenemos ejemplos, ¿no? Correlación positiva. Mientras más asistas, pues mejor calificación puedes sacar. Mientras más ejercicio hagas, mejor es tu estado de ánimo. Una correlación negativa es que una aumente y la otra disminuya. Mientras más depresión haya, menos autoestima hay, ¿no? Y una correlación 0, pues es el número de películas que ves al año con tus calificaciones. Nada que ver, ¿no? No se relaciona, que vea más o que vea menos películas no significa que necesariamente va a salir más. Mande. Creo que ya están todos los participantes, ¿verdad? Si no faltan. Igual, acuérdense que estoy grabando esto, así que en cuanto termine de grabarlo lo voy a subir a YouTube, paso el link para que puedan volver a ver la clase, ¿no? Los que entraron tarde y los que si hay alguna duda, pues puedan volver a ver en cualquier momento la clase. Bueno, continuemos, ¿no? Ahora, todos esos estudios anteriormente que mencioné, el de observación naturista, estudio de caso, correlación o estimación de parámetro, entran dentro de los estudios observacionales. El otro tipo de estudios que existen son los experimentos. Y en estos experimentos, el investigador controla directamente a los sujetos. Esa es la característica. En los otros simplemente estamos observando o midiendo para buscar una correlación. Pero aquí en el experimento sí controlamos directamente lo que está pasando, las variables, y medimos un efecto. Por decir un ejemplo, queremos ahora que con la pandemia del COVID, pues se hacen experimentos para ver si ciertos fármacos o medicamentos pues pueden atacar al virus. Y para eso pues se tiene que trabajar con animales infectados o pues con medios infectados, ¿no? Y tú ves si hay mejoría o no en los pacientes. O simplemente si hay un lugar contaminado y tú quieres bioremediarlo, pues ya sea con un hongo, con una bacteria, con un químico, pues tú vas a controlar ahí esparciendo esta sustancia y luego midiendo si se descontaminó o no el lugar, ¿no? Entonces aquí en los experimentos controlas directamente las variables y lo que sucede, no simplemente te estás dedicando a registrar los datos, ¿no? Ni midiendo. Y el resultado de este experimento, pues te va a hablar ahora sí de una relación causal. Una causa y un efecto, ¿no? Al tener resultados vas a decir, el tratamiento fue efectivo y por lo tanto causa que se biorremedie el lugar o que se curen los individuos. O el tratamiento no fue efectivo, o sea que no sirve para eso, no funciona de esa manera. Ejerces una mayor control sobre las variables y afectas a los resultados de la investigación pues para encontrar pues la verdad, ¿no? Entonces, ahora
Ahora que ya vimos más o menos las características de observación naturista, estudio de caso, estimación de parámetro, correlación y experimento, hagamos un pequeño ejercicio a ver si podemos clasificar estos que están aquí, investigaciones, en qué tipo de estudios entrarían, ¿no? Por ejemplo, si queremos determinar cuántos individuos de una especie, aquí hay un error, lo siento, de ortografía, habitan en cierto ecosistema y pues vamos a aplicar técnicas de trampeo para poner trampas en diferentes lugares del sitio y luego hacer cálculos pues para determinar cuántos individuos existen en un área. ¿En qué tipo de estudio ustedes creerían que entra ¿no? Determinar el número de individuos de una población. Observación naturista, estudio de caso, medición de parámetro, correlación o experimento. Pueden activar su audio para participar, ¿no? ¿No sería observación naturalista, profe? No sería observación naturalista. Entonces sería la estimación de parámetros. Sí sería estimación de parámetros efectivamente. Porque en observación naturalista realmente estamos viendo lo que sucede, recopilando información y muchas veces no estamos midiendo, simplemente estamos observando comportamientos o características, ¿me explico? Pero si ya estamos empleando, mediciones numéricas como el número de individuos, promedios, tamaños, medias, alturas, etcétera, estamos estimando un parámetro. Entonces, determinar cuántos individuos de una especie hay, porque al final de cuentas vamos a tomar una muestra y hacer un cálculo si un promedio es estimación de parámetro, ¿no? Ojo, hay algunos que pueden recaer en varias, ¿no? No estén casados con una sola, pero en esta sería más estimación de parámetro, ¿no? Ahora pasamos al otro. ¿Qué comportamiento exhiben las personas mientras comen? ¿Cuál creen que sería el tipo de estudio para esa investigación? Experimentos. Podría ser un experimento porque puedes tú darles diferentes tipos de alimentos y ver qué comportamiento tienen con cada diferente tipo de alimentos, y ahí tú influyes. Pero si tú no... Pero si tú... ¿Caso no sería, profe? Podría ser un estudio de caso. Si ustedes dicen qué comportamiento exhiben los niños de tal colonia, algo muy específico, ¿me explico? Entonces, observación naturalista podría ser también. Entonces sí, de hecho entraría mejor en una observación naturalista porque simplemente estás describiendo un comportamiento, ¿no? Una acción, una característica de las personas. Acuérdense que el estudio de caso es muy parecido, pero es con un grupo pequeño, ¿no? O con una situación muy especial. O un grupo específico. Ahora, bajó la productividad de la empresa a raíz del accidente ocurrido en el trimestre pasado. Correlaciones, profe. Sí, puede ser una correlación, efectivamente, pero y también entraría en otro tipo, ¿no? Porque estamos correlacionando accidente con productividad. Y entraría en dos, hay otro más. ¿Podría ser estimación de parámetros? Podría ser, pero más sería estudio de caso, porque fue un caso específico el accidente, por ejemplo, no vas a provocar un accidente para luego medir si tiene efectos o no en la productividad, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces estás viendo un caso específico como un accidente que ocurrió para ver ya si afectó a la productividad, ¿no? Entonces, sería correlación o estudio de caso más específicamente, ¿no? Creo que alguien quiere entrar aquí. Admitir a Karen. Ok. No lo deje, Ansel. Vamos a ver que haya entrado aquí ya. Ok. Ahora, aquí miren, en el 4 ya dice está relacionado, ya está muy fácil. No, está relacionado el índice de violencia con la tasa de desempleo en los estados de México. ¿Qué sería ese?
Correlación, ¿no? Porque simplemente estás viendo si al aumentar uno el otro aumenta o si al aumentar uno disminuye. Pues en este caso si aumenta la violencia donde hay más desempleo y ya vemos si sí o si no, ¿no? Y finalmente queda no. Este fármaco, por ejemplo, que se llama Paclitaxel, cualquier sustancia química, inhibe crecimiento de células cancerosas in vitro, sí o no. Ustedes pues ¿qué hacen? Ajá, sí, porque ponen este fármaco a determinada concentración y miden si las células cancerosas se murieron o no. Entonces ahí estás controlando la concentración de y midiendo el efecto que tiene en el crecimiento, ¿no? Ahí tú influyes. Aquí simplemente no influiste, si se dan cuenta, ¿no? No influiste, solamente observaste o mediste o correlacionaste. Y bueno, generalmente la estadística vemos que entra más que nada en estimar parámetros, en correlacionar variables y en hacer experimentos, que es lo que se basa la bioestadística, ¿no? O el diseño de experimentos también que se lo conoce. ¿Qué técnicas hay al momento de hacer un experimento para acercarnos más a la verdad o tener resultados válidos? Primero tenemos la eliminación, ¿no? ¿Qué significa eso? Eliminar participantes o mediciones que se salgan mucho de la normalidad o de los individuos en los que estamos haciendo el estudio. Por eso es muy importante siempre trabajar con más de 30 individuos si se puede, ¿no? Si es posible trabajar con más de 30 individuos en una población, o sea, tomar 30 individuos de muestra para una población, 30 o más. Aunque incluso vamos a ver más adelante que hay métodos estadísticos donde se pueden usar a menos de 30. Porque siempre va a haber individuos raros, individuos muy sanos, muy grandes, muy fuertes, muy diferentes a la mayoría de la población. Y es válido eliminarlos siempre y cuando pues eliminen uno o dos o así poquitos si están muy extremos sus valores. Primero que nada. Y si se puede también, aparte de escoger a 30 o más individuos o mediciones, ¿no? Hacer también para cada individuo, para cada punto de muestreo o para cada, digamos, acción a medir, repetir las mediciones, repitiéndolo mínimo 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a... el aparato con el que estamos midiendo el instrumento puede fallar. O nosotros al anotar, o el dato se pierde, muchas cosas pueden suceder. Si por algún motivo nosotros medimos solamente 2 veces, se está quedando esta reunión sin tiempo. Bueno, ¿saben qué? Si nos corta, vamos a volver a entrar. Voy a generar otro link porque parece ser que Zoom está nomás programado para hacerlo de 40 minutos. Bueno, entonces dejamos esto por el momento y voy a volver a mandar el link para continuar. Ok, perfecto. Ok, bueno, quedamos en esto. Quedamos en eliminación, ¿no? A veces hay que eliminar individuos porque son valores muy extremos y no sabemos si el individuo es muy extremo o si realmente se hizo mal la medición, por los aparatos fallan, por muchos factores que pueden pasar. Y aparte de tener varios participantes, siempre a cada individuo o cada punto de muestreo, si estamos muestrando agua o si estamos muestreando tierra, hay que hacerle mínimo 3 mediciones al mismo punto. ¿Por qué? Porque si le hacemos 2 y nos sale una rara, muy extremosa, y la eliminamos, solamente nos vamos a quedar con un valor y pues a un valor no se le puede sacar promedio, nomás es uno solo. Entonces mínimo siempre hay que hacer entre 3 y 5 mediciones a cada punto o a cada individuo para promediar tres datos, ¿no? De cada individuo, de cada punto de muestreo. Y así pues ya con 3 datos pues sí se puede sacar un promedio, ¿no? Otra cosa importante es asignar al azar.
Simplemente muchas veces los puntos que vamos a muestrar, los individuos que vamos a capturar, pues tiene que ser lo más azaroso posible, ¿no? Para realizar las mediciones, para que no esté sesgado. De nada sirve si vas a medir, si estás midiendo, pues, qué tan efectivo es a lo mejor un medio para, como sustrato para algún tipo de planta, y tú seleccionas las plantas más grandes para tu estudio, pues estás sesgando la información porque a lo mejor te crecieron plantas chicas, medianas y grandes y vas a sesgar la información. No tienes que agarrar individuos al azar. No los más bonitos, ni los más grandes, ni los, no, simplemente los que tocaron, tocaron, ¿no? Balancear, vamos a ver más adelante cuando veamos bloques, muchas veces se busca que si vas a medir individuos por grupos, vas a comparar los individuos, por ejemplo, eh, grandes, medianos y pequeños entre sí, una característica. Cada grupo tiene que tener el mismo número de individuos, generalmente. No es de regla, pero si vas a trabajar con grupos, por ejemplo, hombres y mujeres, ¿no? Vas a hacer un estudio en 100 personas, pues trata de que 50 sean hombres y 50 mujeres. O si vas a hacer estudios con un grupo de individuos que los clasifiques en diferentes grupos, pues trata de que cada grupo tenga el mismo número de individuos. No es una regla escrita en piedra, ¿no? Pero pues generalmente es mejor. Grupo testigo o ciego, lo que se conoce como no tratamiento o testigo. Simplemente es un grupo al que no se le da el tratamiento para ver el efecto que tiene, ¿no? A lo mejor estás tú determinando si vamos al tema acá de la cura, ¿no? Si un individuo se cura o no de una enfermedad, entonces tú tienes que tener a un individuo pues que no le des el tratamiento, porque a lo mejor y todos se curan y tú dices, pues mi medicamento funcionó a la perfección, pero ¿qué tal si se cura también el que no le diste tratamiento? No puedes saber realmente qué influyó y no fue tu tratamiento porque el que no se recibió también se curó. Entonces simplemente para poder comparar tus resultados con el que no recibe el tratamiento se tiene que meter un grupo testigo o llamado grupo ciego, ¿no? Y en estudios sociales se usa lo que es un grupo doble testigo muchas veces, no tanto en las ciencias naturales y exactas, más en las ciencias sociales, ¿no? Es cuando trabajas con personas y ni los participantes ni los observadores saben quién es el grupo control o el experimental muchas veces, ¿no? En este caso. Pero esto no es tan usado en las ciencias naturales, no es más o menos son humanos porque tienen conciencia. Incluso hay humanos donde se les da un placebo porque muchas personas se curan. Bueno, la mente se sugestiona mucho, ¿no? Si ustedes quieren, han tenido efectos buenos algunos medicamentos y algunas personas que se les dan unas pastillas de azúcar, se ha visto que se pueden ver también beneficiadas por el simplemente hecho de pensar que están tomando medicina y aún así no están tomando medicina. Entonces, con animales como los humanos que tenemos más conciencia y nos sugestionamos, pues a veces se usan este tipo de dobles testigos, sobre todo, ¿no? Pero en ciencias naturales o animales o puntos de muestreo, pues generalmente con un grupo de testigos basta y sobra. Alguien que no reciba el tratamiento. Hipótesis. Ya esto es lo que tú intentas probar o demostrar en el experimento. Suposición de algo, posible o imposible, para sacar de ello una o más consecuencias. Es una idea que puede ser verdadera o no y te vas a basar en la información que tú mediste, ¿no? Y manejaste estadísticamente. Y las hipótesis pueden aceptarse o rechazarse. Una hipótesis que se rechace no necesariamente es un resultado pues malo o negativo. Simplemente estás encontrando simplemente por qué que no es de esa manera o que no está influyendo lo que tú creías que influía y es otra cosa lo que influye a la mejor. ¿Dudas hasta el momento? Parece que no. Bueno. Ahora,
Esos son técnicas para controlar en un experimento, ¿no? Eliminar individuos, asignar al azar, tener un grupo testigo, pues hacer una hipótesis para ver si se cumple o no, etcétera, ¿no? Ahora vamos a ver qué tipo de variable. ¿Qué es una variable? Pues una variable simplemente es lo que se puede medir o lo que está cambiando en el experimento, ¿no? Una característica que muchas veces se puede medir o que se ve afectada. Y existen dos tipos de variables, la dependiente y la independiente. Y aquí muchas veces hay mucha confusión, pero la manera más sencilla de identificar entre una y otra es que la variable dependiente es la que tú estás midiendo en el experimento. A lo mejor tú estás midiendo número de individuos sanos, estás midiendo el tamaño, estás midiendo la concentración de un contaminante, cualquier cosa que tú estés midiendo, esa es la variable dependiente. Y la dependiente pues va a depender de la independiente, que es a la que tú vas a aplicar para ver qué efecto produce. Entonces, aunque suene un poco de palabras, la dependiente que depende de la independiente, con que sepan lo que estén midiendo, esa va a ser la dependiente. Y por lo tanto la otra es la independiente, ¿no? Y ahorita vamos a hacer un ejercicio para poder identificar entre dependiente e independiente en unos ejemplos que hay aquí. ¿Qué más tenemos? Grupo experimental, pues se le llama a todos animales, personas o cosas que van a estar expuestos a esa variable, que van a ser sujetos del experimento. Y como mencionaba, un grupo control, ese es un grupo comparable, donde vamos también a medir lo que estamos nosotros interesados y compararlo con el experimental para ver qué efecto tiene, ¿no? En realidad, y cómo se comportó ese grupo al que no se le dio el tratamiento. Ahora miren, aquí vamos a ver ese ejercicio. Les voy a ayudar con los primeros tres y ustedes se encuentran aquí en estos dos las variables, ¿no? Quedamos que hay variable dependiente e independiente. La dependiente es la que se mide y depende de la independiente. Entonces, si nosotros estamos haciendo un experimento y encontramos que una dosis de 5 miligramos de esta sustancia química, Paclixtel, inhibió el crecimiento de células cancerosas, nosotros podemos decir, pues, ¿qué estamos midiendo nosotros en el experimento? Lo que nos interesa es saber cuántas células cancerosas hay. Entonces, lo que estamos midiendo es el crecimiento. Y esa es la dependiente, lo que estamos midiendo. ¿Y de qué depende la dependiente? Pues depende de la independiente, que viene siendo la dosis de esta sustancia química. Entonces, resumiendo, lo que se mide es la dependiente, crecimiento de células. Y depende de la independiente, que viene siendo la dosis de la sustancia química. Ahora tenemos aquí, mientras más tasa de homicidios es porque hay más desempleo en ciertas regiones del país. Entonces, ¿qué estamos midiendo aquí? Pues este es muy ambiguo, ¿no? Si nosotros estamos midiendo el desempleo, pues es la dependiente y va a depender de la tasa de homicidios, que sería la independiente. Aunque pudiera ser al revés, ¿no? Dependiendo de lo que estemos nosotros midiendo. Este está más específico. Esta bacteria llamada Pseudomonas puede biorremediar suelos contaminados con derivados de petróleo, bajando la concentración de HDBC. Es un hidrocarburo contaminante, ¿no? Entonces, en este experimento, ¿qué estamos midiendo si nos interesa biorremediar? Pues qué concentración hay de contaminante. Mande. Sí, les voy a dejar los últimos dos a ustedes. Entonces, estamos midiendo la concentración de contaminante, es la dependiente. ¿Y de qué va a depender que esa concentración baje o no? Pues principalmente la dosis de bacteria que nosotros estemos poniendo, ¿no? Que va a ser la independiente. Ahora sí, como ejemplo, ahora sí para ustedes, tenemos este ejemplo. Una encuesta reveló que el 80% de personas cree que los programas de televisión violentos influyen en la conducta violenta de los niños. Entonces aquí, ¿cuál sería la dependiente y cuál la independiente?
La dependiente sería la conducta violenta de los niños. Ajá, porque tú estás midiendo, ¿no? Estás midiendo, pues cuántos episodios de violencia hay o qué tan violentos son los niños y de qué va a depender esa conducta violenta. De los programas de televisión. Ajá, que viene siendo pues la independiente, ¿no? Muy bien. Ahora, la cantidad de piezas ensambladas por minuto en el departamento 5F de la empresa bajó a raíz del accidente ocurrido el trimestre pasado. Aquí, ¿cómo serían dependiente e independiente? A ver, chicos, piénsenle un poco. Pues sería el accidente, ¿no? Sería la dependiente. ¿Estás midiendo tú el accidente? No, esperé. La cantidad de piezas ensambladas. Sí, la cantidad, ajá. Ajá, la cantidad de piezas es la dependiente. Es por el accidente. Ajá. ¿Y de qué depende la cantidad de piezas? Del accidente. El accidente. Del accidente, ¿no? Que pues, sería la variable independiente en este caso, ¿no? Muy bien. Ejercicio pasado, ¿no? Bueno, entonces, ya que tienes una variable dependiente o independiente, pues vas a querer decir, sí, efectivamente depende, no nomás porque yo lo digo, lo tengo que probar estadísticamente. Y para eso haces una hipótesis y tú dices, el accidente bajó la productividad de la empresa, porque las piezas fabricadas fueron menos que antes del accidente. Y tu hipótesis es que un accidente influye en la productividad, pero tienes que demostrarla haciendo mediciones. Entonces, pues primero que nada, pues ya que encuentras los factores, tienes que escribir tu hipótesis, ¿no? Y el primer paso es elegir un tema y qué variables están en torno a él. Por ejemplo, la variable pues son factores, atributos o características que se expresan mediante un valor, como vimos ahorita. Hechos violentos, número de piezas, etc. Nosotros podemos escoger un tema, el tema contaminación. Y si escogemos el tema contaminación, tenemos que ver qué variables influyen en él, ¿no? ¿Qué variables influyen en la contaminación? ¿Quiénes influyen en la contaminación? A ver. ¿O quiénes podrían influir? Pues las personas, ¿no? Las personas, los carros, la industria, los residuos. Hay muchos factores que influyen en la contaminación, ¿no? Entonces, tienes que centrar tu estudio, enfocarte en qué variables vas a medir. Y para eso defines de forma detallada el tema. Tienes que definir el tema y decir la contaminación, pero la contaminación de dónde, de cuándo, de cómo y de quién. Pues decimos contaminación del aire en la región metropolitana en los últimos 10 años. Para irlo achicando más, ¿no? Porque un tema de contaminación es muy largo, ¿no? Tienes que decir de dónde, de qué y de cuándo, ¿no? Y ya que defines bien el tema, formulas una pregunta investigativa. ¿Qué está provocando que haya contaminación del aire en la región metropolitana en los últimos 10 años? Básicamente, la pregunta es qué, quién, por qué o cómo y vuelves a escribir el tema, ¿no? Ya que tienes la pregunta, ahora sí buscas la respuesta a esa pregunta de investigación y para eso escribes tu hipótesis, porque en tu hipótesis tú te estás adelantando, tú estás diciendo lo que va a pasar, a lo que vas a llegar, al resultado que quieres tú llegar o que crees que es la verdad. Entonces, basándote en el tema y en las variables que influyen, vas a escribir tu hipótesis. Y vuelves en tu hipótesis a escribir qué, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Y dices, la contaminación del aire en la región metropolitana se vio afectada en los últimos 10 años por el aumento de automóviles. Entonces, aquí estás diciendo qué, dónde
cuándo, y y de una vez estás como que dando la causa, ¿no? Probable, que es por el aumento de automóviles. Porque pues esa es una variable de las que influyen en la contaminación y tú crees que es la que más ha influido y tú vas a tratar de demostrarlo, ¿no? Y ya incluso puedes decir incluso que esto significa un aporte negativo para los habitantes y su salud, ¿no? Por ejemplo, ya es parte ojo, muy importante, todo lo que esté en la hipótesis lo tienes que demostrar. Entonces, si tú estás diciendo aquí que el aumento de que los automóviles son los causantes, pues vas a tener que demostrar que por culpa de los autos. Y si tú estás diciendo que aparte de eso tiene un efecto negativo en la salud de los habitantes, vas a tener que demostrar que más personas se han enfermado en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, las hipótesis más largas son más difíciles, más tediosas, pues porque todo lo que esté en la hipótesis lo tienes que demostrar. Si no, pues córtala hasta aquí, ¿no? Y nomás demuestra que los autos han afectado. Entonces, una hipótesis pues tiene que ser afirmativa, no una suposición. Aunque al final de cuentas la hipótesis se puede aceptar o se puede rechazar, tú tienes que escribirla afirmando, diciendo, este es el culpable o este no es. No suponer. Y tiene que ser específica, como mencioné, decir el cómo, el quién, el cuándo y el dónde. Y no dejar ambigüedades. Por ejemplo, no usar la palabra bien o mal o mejor, porque pues bien o mal o mejor no es objetivo. Para alguien algo puede estar bien, para otra persona puede estar no tan bien. Entonces no se puede medir, ¿no? No hay un bienómetro para poder medir el bien o lo mejor o lo peor. Se tiene que decir aumentó, disminuyó a tal valor, no mejoró, por ejemplo, ¿no? Y debe incluir los elementos del problema, ¿no? Como vimos, el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Y las hipótesis pues las podemos clasificar dependiendo del tipo de estudio también se pueden clasificar un poco. Por ejemplo, una hipótesis correlacional, como en un estudio correlacional, pues dice, simplemente tú estás afirmando que al aumentar algo, algo más va a disminuir o aumentar. Por ejemplo, si quieres investigar el efecto de oír música en el aprendizaje, tú puedes decir, escuchar música clásica barroca aumenta significativamente las calificaciones de los exámenes en alumnos. Entonces, tú estás diciendo aquí, la variable música clásica hace que aumente la variable calificaciones, estás correlacionando, ¿no? O tenemos tenemos hipótesis causa-efecto, donde tú estás diciendo que por determinado comportamiento o causa o tratamiento, tú tienes el efecto pues deseado o el efecto que encontraste, que mediste. Por ejemplo, cianobacteria de este tipo Nostoc especie de los páramos andinos remueve los metales pesados en suelo. Causa-efecto, ¿no? Si tú viertes o tratas el suelo con esta cianobacteria, vas a provocar un efecto pues positivo porque vas a remover los metales pesados. Entonces, aquí estás diciendo un efecto. El efecto remueve, ¿qué remueve? Los metales pesados a causa de la cianobacteria. Incluso aquí podrían encontrar la variable dependiente y la independiente, ¿no? ¿Cuál sería la dependiente en este caso y la independiente? Chicos y chicas. Pues las calificaciones serían las dependientes. Esa dijo, ¿no? La primera. Ah, bueno, pues cualquiera de las dos. Las calificaciones serían la dependiente y la independiente, pues la música clásica. Así es, ¿no? Y como estás aquí buscando, estás diciendo que uno aumenta por la otra, mientras la otra también aumenta, pues es una correlacional, ¿no? Y aquí pues serían los metales pesados, la concentración de metales pesados va a depender de la concentración de bacteria.
Y esto es una causa-efecto porque causa este efecto de remoción del contaminante, en caso de hipótesis, ¿no? Ahora, como ejercicio, podemos hacer una hipótesis de un experimento de campo, más que nada, ¿no? Observacional a lo mejor, en este caso. Utilizando la conducta altruista en términos de qué factores afectan que se detenga a ofrecer ayuda a un conductor en un auto averiado. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo? Vamos a tratar de hacer una hipótesis de decir qué variables van a afectar a que alguien se detenga a ayudar en la carretera cuando ven que un auto se encuentra descompuesto, pues si hay alguien ahí pidiendo ayuda, ¿no? Entonces, siguiendo los pasos ahorita, que aquí dice, brindo un ejemplo de hipótesis. Primero tenemos que, ¿de qué depende que alguien se detenga? ¿Qué es lo que estamos buscando encontrar, no? Ustedes pues pueden, de hecho lo voy a poner aquí en editable, ¿no? Si lo pueden ver ya. Imagínense que ustedes van por la carretera ahí y ven que alguien medio vacía la carretera y ven que ahí alguien tiene su carro descompuesto a la orilla y está pidiendo ayuda. Entonces, ¿de qué depende de que ustedes se detengan o no? Del tipo de carro, el tipo de persona, si es de día, si es hombre, si es mujer, ¿de qué creen que dependa para que ustedes puedan detenerse o no? Vamos a poner 4 cosas. La hora del día. De la hora. El lugar. De la hora, del lugar, ¿de qué más depende que ayuden o no? Del tipo de persona, por ejemplo, si es un viejito. Ah, bueno, de la edad de la persona, ajá, y uno más. De cómo se vea Aspecto. la persona. Aspecto de la persona, si se ve tipo solo o no. Que sea con Bison. Ok, entonces, siempre ven, tenemos un problema y nosotros encontramos las variables o qué es lo que influye en el problema, ¿no? La hora, el lugar, la edad de la persona y el aspecto. Pero pues nosotros no podemos hacer un estudio que muchas veces por tiempo o por dinero que meta todas las variables. Y menos ahí la UES, ¿no? Si te va a limitar el recurso. Entonces, vamos a quedarnos con una sola o con 2 generalmente. Pero bueno, para este estudio vamos a quedar con una sola. ¿Cuál de estas crees que sea la más importante para que ustedes decidan detenerse o no? O que influyan en las personas. ¿Con cuál La hora. La hora. El aspecto. O el aspecto, ¿no? Bueno, más que el lugar y la edad, pues vamos a quedarnos con 2, ¿no? Entonces ustedes escogen, aquí vamos a poner la hora y el aspecto. En este caso. ¿Qué sigue ahora? Redactar la hipótesis. Pues redactas la hipótesis. Y tú dices, bueno, en este caso puedes decir la hora y el aspecto, bueno, la hora a la que ocurrió el otros 40 minutos. Bueno, vamos a hacer una última grabación. Bueno, chicos, porque ya pasó el tiempo de los 40. Quedamos aquí en que ya establecimos qué variables influyen en nuestro estudio, que viene siendo en nuestro experimento. Creo que falta aceptar a alguien. Ahí está. Que nuestro experimento trata de qué variables influyen en que se tenga ayudar a una persona que tuvo un siniestro o no, o un accidente en la carretera. Sigo admitiendo más. Entonces, ya que determinamos que, por ejemplo, estas 4 variables influyen, tenemos que quedarnos con una sola o con 2, la hora y el aspecto. Entonces, redactamos la hipótesis diciendo qué, cómo, quién, dónde, cuándo y, pues, qué variables influyen, ¿no? Entonces, la hora a la que ocurrió, decimos, el accidente y el aspecto de la persona, influyen en
que los conductores se detengan a ofrecer ayuda. Incluso podríamos decir que los conductores de Hermosillo, si lo estamos haciendo aquí, se detengan a ofrecer ayuda. Y ahí estamos diciendo que viene siendo pues que se detengan a ofrecer ayuda. ¿Qué variables influyen? La hora y el aspecto. ¿Y dónde no? En Hermosillo. Incluso podríamos decir cuándo, pero generalmente algunas veces no es importante pues decir cuándo, cuando nosotros en el título, ¿no? Posteriormente en la metodología pues se va a explicar cuándo hicieron el estudio. Y esto podría ser una hipótesis, ¿no? Y van a hacer ese estudio, pues y van a ver cuándo las personas se detenían a ayudar, o simplemente van a entrevistar y van a encontrar que se cumple o no la hipótesis. A lo mejor ustedes encuentran que la hora sí influye, pero que no tanto el aspecto, que influye más la edad de la persona. Y pues ya luego pues ya llegas a otras conclusiones donde la hipótesis se rechaza, se acepta o se cumple parcialmente. Y si ustedes la rechazan no significa pues algo negativo, ¿no? Cuando una hipótesis se rechaza, la investigación puede cambiar de curso o encontrar, hasta encontrar la respuesta, ¿no? O simplemente tener ese resultado que eso no influye. No significa necesariamente un resultado negativo que la hipótesis se rechace, ¿no? ¿Tienen dudas hasta el momento? Todo perfecto. ¿No? Bueno. Vamos a estar haciendo 3 sesiones de Zoom porque son justo las 3 sesiones de 40, precisamente son las 2 horas. Entonces, con eso terminamos ahorita la presentación número 1, que se llama, como ven aquí, bueno, no se ve, conocimiento, que de hecho ya está en el link de la nube, ¿no? Que ayer pasé el link, ya pueden acceder ustedes a descargarla. Hoy la modifiqué tantito, si la descargaron ayer pues es diferente, ¿no? Pero ya está hoy para que ustedes la puedan descargar. Ahorita paso el link de nuevo, ¿no? Y pues abro la otra que vamos a ver hoy, que viene siendo esta, la número 2, titulada Introducción a la Estadística. Y aquí la pongo en grande pues para comenzar con esta presentación, ¿no? También. Ahora sí, entrando un poco más de lleno a la materia que se llama bioestadística. Pues la bioestadística no es más que la estadística aplicada a las ciencias de la vida, ¿no? Así muy burdamente. Pero sigue siendo pues estadística. Entonces viene siendo un campo de estudio que nos permite hacer inferencias acerca de un conjunto de datos cuando solo se de una parte de ese conjunto o muestra. Si van a ir a un bosque, pues no van a ustedes a medir la altura de todos los árboles que hay en el bosque, pues son una infinidad, ¿no? Pues toman una muestra, ¿no? Hacen por sectores, por áreas, hacen como ciertas parcelas y van muestrando los individuos que se encuentran ahí. Porque pues por tiempo, por dinero y por pues, logística, lugares remotos, pues no van a poder acceder a todos los individuos, ¿no? Entonces, si tenemos nosotros una población pues muy grande, simplemente nosotros tomamos una muestra, que sean pocos individuos de esa población, y si nosotros sacamos de aquí el promedio de tamaño, promedio de edad, podemos nosotros decir que el promedio de esta muestra es igual al promedio de toda la población. Y así describimos a toda la población tomando pocos individuos. Ojo, a veces hablamos de individuos, pero imagínense que esto, por ejemplo, es un río. Esto es un río que corre y pues cada uno de estas personitas es un punto de muestreo en el río. Pues no, para determinar un contaminante en el río, pues no van a muestrar todos los puntos del río, pues son infinitos, ¿no? Pues siempre van a tomar una medida aquí, una acá, una acá, una acá, una acá, y van a decir que la concentración de plomo en el río de esa muestra pues es equiparable a la de todo el río, ¿me explico?
muchas veces. Entonces, para eso sirve la estadística. Hace inferencias acerca de un conjunto de datos cuando solo se estudia una parte de ese conjunto que viene siendo una muestra. Y pues se tiene muchas aplicaciones: comercio, contabilidad, deportes, para las estadísticas de las apuestas, ¿no? Política, ¿no? Sobre todo pues para ver también quién va a la cabeza o no en preferencias. Pero pues para el punto de vista de las ciencias naturales o de la ecología, pues entraría más que nada control de calidad, pues calidad del agua, calidad del aire, calidad del suelo, ¿no? Pues en dado caso de control de contaminantes, por ejemplo, o investigación, ¿no? Simplemente investigación para, para fauna, para flora, para descontaminación, etcétera, ¿no? Cualquier investigación. Y lo importante pues es que ya sea para el ecólogo, para todas estas profesiones, pues les va a ayudar a tomar las mejores decisiones para solucionar un problema. De entrada, con estadística ustedes pueden demostrar un problema, ¿no? Demostrar que existe un problema y pues hacer un experimento para poder tomar las mejores decisiones. Y dentro del experimento, pues, o de la estadística, tenemos varios conceptos. Tenemos unidad experimental, que es un nombre así medio nice para decirle a la planta, al animal o al objeto que se está estudiando, ¿no? Así rimbombante. Ustedes pueden llamarle unidad experimental a la planta, al ratoncito, al individuo, a la persona, al objeto que están siendo estudiados, o al que se le modificará pues un tratamiento para ver su respuesta. Así lo conocemos como unidad experimental. Y tratamiento pues es el proceso que vamos a aplicar para modificar esos factores a la misma unidad experimental y que vamos a medir qué efecto tiene y compararlo, ¿no? Con otros tratamientos o con el testigo. Ya habíamos visto que variable pues es la característica de interés que vamos a observar de cada elemento de la población o de una muestra, y que pues si la medimos es dependiente y si no la medimos es independiente. Y los experimentos, bueno, las mediciones nos van a dar datos cuantitativos y datos cualitativos. Un dato cuantitativo es cuando medimos pues cierta característica y el resultado pues generalmente por medio de un instrumento nos da un valor numérico. Temperatura pues nos dice 38 grados, no, 38 y medio. Altura nos dice 7 metros de altura del árbol, ¿no? Peso nos dice 3 kilos pesó cierta ave. Entonces es un dato cuantitativo porque es un valor numérico de la variable peso, altura, temperatura, etc. Y la variable o dato cualitativo es una observación, pero que es una, como dice su nombre dice cualitativo, es una cualidad, no algo que se pueda medir, digamos, instrumentalmente o numéricamente. Por ejemplo, el sexo, la escolaridad, el estado civil, el tipo sanguíneo, es una cualidad, ¿no? No un valor numérico. Tipo de sangre A, sexo femenino, estado civil casado, ¿no? Entonces, ese es un dato también cualitativo, en este caso, ¿no? Una cualidad. Muchas veces observándolo se puede saber. No necesariamente hay un aparato pues, para medir el sexo, la escolaridad o el estado civil, ¿no? El caso es que no es un valor numérico. Y continuemos pues con eso, porque como todo en la vida se puede clasificar, aquí también podemos clasificar las variables. En este caso tenemos, por ejemplo, permítanme, podemos tener variables cuantitativas, como habíamos dicho, que son cantidades numéricas, pero puede ser continua o discreta. ¿De qué depende eso? Pues la continua, como su nombre lo dice, continua puede tomar cualquier valor, no nomás números enteros. Cuando tú mides temperatura puedes tener 38 grados o 37, pero también puedes tener 37.5 o 38.46. Entonces, puede tomar cualquier valor en un intervalo. Eso es continua. Sin embargo, bueno, igual peso, ¿no? 63 kilos y medio, etc.
Y una cuantitativa discreta es cuantitativa porque toma un valor, pero es discreta porque solo puede tener ciertos valores, generalmente enteros, porque va a haber brecha entre ellos. ¿Cuántas habitaciones tienes en tu casa? Pues 1, 2 o 3, no tienes 3 y media. ¿Cuántos hijos tienes? 4 o 2, no tienes 5 y medio. Entonces, una cuantitativa discreta sí es un valor, pero solamente números enteros o brechas entre los valores, ¿no? De esta forma, aquí está un poquito más especificado, ¿no? El cuantitativo es numérico, pero es discreto cuando son números enteros como número de hijos o continuo cuando puede tener números decimales como el tiempo, ¿no? 1 día y medio, 2 horas 35 minutos 3 segundos, etcétera, ¿no? Y cualitativa pues es una cualidad, un atributo. Entonces, muchas veces esas variables para el tipo de estudio que vamos a hacer las podemos cambiar de cualitativa a cuantitativa o viceversa, ¿no? Por ejemplo, el sueldo que puede ser cuantitativo porque es en pesos, ¿no? Sueldo de 1000, de 2000 o de 1350.5, etcétera. Lo podemos convertir a un nivel socioeconómico. Pobre, rico, clase media, ¿no? Y esta variable ya es cualitativa porque es una cualidad, la clase media, la clase pobre, la clase alta, ¿no? Clase baja. Entonces, a partir de una variable cuantitativa la pasamos a una cualitativa. O el peso corporal, que es cuantitativa continua porque pues toma valores decimales, lo podemos pasar a IMC y podemos decir sobrepeso, obesidad normal, obesidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, es una cualidad, ¿no? Entonces nosotros pasamos esas variables a otro tipo. O la dureza, que puede ser en kilogramos por pulgada, que se está ejerciendo de presión por centímetro, pues para ver qué tan duro es un objeto. Podemos pasarlo a una escala como la de Mohs, donde el talco tiene un valor de 1 y el diamante 10. Y aquí es una cuantitativa pues continua y es una cuantitativa discreta porque solamente toma valores del 1 al 10. Entonces podemos nosotros jugar con las variables, ¿no? Cambiarlas en dado caso, dependiendo del estudio. Y pues es un ejercicio también para que ustedes participen, ¿no? Vamos a determinar si la variable es cualitativa, cuantitativa continua o cuantitativa discreta. El estado civil, por ejemplo, ¿qué tipo de variable creen que sería? Es cualitativa. Ajá, ¿por qué? Es como cuáles individuos están en este estado, es como se me fue la palabra. Bueno, sí, por ahí porque es una característica. Es una característica, no es un valor numérico, ¿no? Es una cualidad. La calificación, si estamos hablando de las letras en fase de avanzado, sobresaliente, intermedio, ¿qué sería? A ver, está un poquito complicado, ¿no? ¿Qué creen que sería? Cuantitativa. Cuantitativa, si te pusiera 8 o 9, pero aquí te estoy clasificando como avanzado, sobresaliente o, Ok, no escuché o eso. no acreditado. Entonces, cualitativa. Ajá, sería una cualidad, ¿no? Número de hijos, Cuantitativa. continua o discreta. Acuérdense que hay cuantitativa continua y cuantitativa discreta, ¿no? Discreta. Discreta, ¿no? Sí. ¿Qué característica tiene la discreta? Que son números enteros, ¿no? Por eso tienes un hijo o dos, no tienes 1 y medio, ¿no? Ahora, tu estatura en centímetros, ¿qué tipo de variable sería? Cuantitativa. Continua. Ajá, cuantitativa y continua, ¿no? Porque puedes medir 163 y medio, 189.7, etcétera, ¿no? Concentración en esta unidad, miligramos por litro. Igual.
igual, ¿no? Puede tener valores decimales. Satisfacción de una persona por un producto, por decir un ejemplo. ¿Mande? Cualitativa. Así es, cualitativa, porque puede ser buena, mala, regular, pésimo servicio, ¿no? Por ejemplo. Pero, pero, por ejemplo, si la medimos como del 1 al 10, ¿qué tanto te gustó? ¿Qué sería? Cuantitativa discreta. Ajá, así es, ¿no? Entonces aquí podría ser de las dos, ¿no? Muy bien, muy buena observación. Y finalmente, personas enfermas o número de infectados. Ahorita digamos que está el COVID, ¿qué sería? Es cuantitativa continua. Cuantitativa discreta. Discreta, ¿no? Sí, discreta. ¿Por qué discreta? A ver. Porque no puede estar enfermo 1,5. Ajá. O medio enfermo, ¿no? ¿Estás enfermo o no estás enfermo? Entonces así es, ¿no? Y dentro de esas mismas pues variables que estamos midiendo, pues hay diferentes tipos de escalas, ¿no? De medición. Generalmente las escalas cualitativas, o sea, la de las cualidades, que no son números, tenemos una escala llamada nominal, cuando las observaciones, pues en realidad son nombres o categorías, pero son mutuamente excluyentes. O sea, ¿qué significa? Que no puedes recaer en más de una categoría, como puede ser el sexo, o eres femenino o eres masculino, ¿no? O tu color de ojos o es azul, o es verde, o es negro, ¿no? No puedes tener dos tipos de cualidades. O religión, no perteneces a una o a otra. Es una cualidad y es una escala nominal porque solamente puedes pertenecer a una sola, no a dos. Y la escala ordinal, aparte de que también es una cualidad, aquí hay si hay un cierto orden, como el nivel socioeconómico, ¿no? Es una cualidad, alto, pobre o bajo, pero pues ya sabemos que el alto está más arriba que el medio y el medio más arriba que el bajo, entonces hay un cierto orden, ¿no? En esas cualidades. Con eso ya se llama una escala ordinal. Mientras que para las cuantitativas tenemos escalas de intervalo. Aquí sí hay valores porque son cuantitativas y se pueden ordenar las mediciones también. Y existe un cero también en esta medición, pero este cero es arbitrario y no indica la totalidad o ausencia de la cantidad que se esté midiendo. ¿Qué significa eso? Suena un poco confuso, ¿no? Significa que un ejemplo puede ser la temperatura, porque puede ser una cantidad, ¿no? Es cuantitativa, pero llega a una escala pues donde es cero. Y si no estamos usando el cero absoluto, pues usamos 0 centígrados o 0 Fahrenheit. Podemos tener números negativos. Y si llegamos al cero, no significa que no hay ausencia de frío, calor o temperatura. Simplemente es un cero que está ahí porque es la escala de medición. Pero el cero no significa que no hay temperatura, ¿no? Ni hay una relación donde se dice que 40 grados centígrados es el doble de agradable que 20, ¿no? Entonces simplemente son valores, pero no hay relación proporcional entre esos valores y el cero no significa que no exista. Cosa muy diferente a la escala de razón, donde también es una cantidad, pero el cero significa la ausencia o la totalidad. Por ejemplo, el peso, ¿no? 0 gramos significa pues que no hay peso, ¿no? Algo que pese 0 no existe. Y si tenemos 60 gramos y 120, pesa el doble, o hay el doble cantidad de materia. Así, aquí hay una relación, ¿no? No como la temperatura, donde el 0 no significa que no haya temperatura, y el 20 y el 40 pues no significa que esté más agradable o el doble de agradable, ¿no? O que en ese aspecto. Esto no se usa tanto realmente, nomás se los puse aquí pues para que sepan un poco de las escalas, ¿no? Ya casi terminamos, chicos, ¿eh? Vamos a ver, ahorita al principio es mucha teoría. ¿Qué más definiciones tenemos? Población, pues es todos los elementos, observaciones
que existen, bueno, que se pueden observar, más no necesariamente que las vayamos a medir, pero son todos los elementos de interés, ¿no? La población. Y la muestra, pues son los elementos que nosotros seleccionamos de esa población. La media aritmética, conocida como promedio, pues es el valor que se obtiene de datos cuantitativos, de la suma de todos sus valores dividido entre el número de todos. Y otro término aquí conocido como desviación estándar es qué tan dispersados están los datos con respecto al promedio, porque el promedio es un valor único, ¿no? Un valor que nos puede decir el promedio de calificaciones de los alumnos es 8, pero eso nos hace etiquetar a como que todos sacaron 8 y pues no es cierto, hubo quien sacó 10, hubo quien reprobó, pero si nosotros le echamos un vistazo a la desviación estándar y la desviación estándar es baja, significa que los datos no están, los datos de la mayoría o de todos no están tan alejados del promedio realmente. A lo mejor muchos sacaron 10 y muchos sacaron 7, por eso el promedio es 8 y pues entre 7 y 10 están muy similares, ¿no? Todos al 8. Profe, ¿está grabando esto también? Sí, las 3 estoy grabando. Bueno, sí. Sí. Pero a lo mejor hubo muchos reprobados y muchos 10 y casi nadie sacó 8. Y el promedio, sin embargo, es 8. Pero la desviación estándar, ahí vamos a ver que es alta, porque si la desviación estándar es alta, significa que los valores están muy alejados del promedio. Y si la desviación estándar es baja, significa que todos los valores son cercanos al promedio, ¿no? Básicamente, qué tan dispersos están respecto al promedio. Y bueno, la siguiente clase vamos a aprender a calcular la desviación estándar así a mano en vez de calculadora, para ya después empezar a usar ya después la calculadora, ¿no? Eso sería todo lo de la clase por hoy. Voy a explicar nomás las actividades o tareas que dejaría para el día lunes. Si se dan cuenta, ¿dónde lo tengo? Aquí tengo, si pueden ver, un documento PDF, que también ya lo subí a la nube. Ahorita paso el link. Como tarea 1, le estoy pidiendo el método científico, ¿no? Investiga y escribe cuáles son los pasos del método científico. Son tareas cortitas, no muy detalladas, ¿no? De hecho, son pocos los pasos, así puntuales. Y luego vas a idear un problema relacionado a tu carrera que puedas resolver aplicando ese método. Problema sencillo como una bioremediación de un lugar o cualquier problema que hayan visto en otro tipo de materia, ¿no? Para ayudar a la reproducción de una especie, para conocer la altura de los árboles de tal bosque en Yécora, cualquier cosa, ¿no? Y van a aplicar esos pasos de método científico describiendo cómo resolverías ese problema. Pues paso 1, ¿no? Es observación. Paso 2 es medición, pues iría y mediría a los individuos. Paso 3, así, ¿no? Más o menos, ¿qué harías? Y vas a mandar ese trabajo a este correo, ¿no? Aquí voy a estar revisando las tareas. Como tarea 2, tipos de estudio, los mismos que ahorita, estudios que ahorita clasificamos, de hecho, vas a volver a escribir aquí qué clasificación sería en observación naturista, estudio de casos, estimación de parámetros, ¿no? Y por qué, justificando por qué es ese tipo de estudio, ¿no? Por ejemplo, el comportamiento que exhiben personas mientras comen. Quedamos que era observación naturista. ¿Por qué? Pues porque simplemente estamos recopilando la información sin alterar el medio y es una característica, ¿no? De lo que estamos observando. Y aparte vas a idear un ejemplo de un estudio también aplicado a la ecología que sea un ejemplo de observación naturista y un ejemplo de cada uno de estos. Por ejemplo, vas a decir, bueno, un estudio de correlación explicado a la ecología puede ser mientras más
hacia la zona ecuatorial esté un ecosistema, más diversidad de especies tiene. Por decir un ejemplo, ¿no? Porque se ha visto pues eso. Mientras uno aumenta, el otro también. O mientras más depredadores haya, menos éxito reproductivo. Se me ocurre, no sé. Entonces vas a hacer un ejemplo para cada uno de estos tipos de estudios aplicado pues a la ecología. Así sencillito de una oración si quieren. Profe, ahí viene la fecha de entrega. No viene, pero es para el lunes. Todas esas que está mencionando. Sí, la tarea 1 y mucho. la tarea 2. Ni La modo. 1 y la 2 nada más. Sí, de hecho son las únicas que salen aquí, la 1 y la 2, porque las ok. estoy creando en el momento, ¿no? Está bien, muy bien. Entonces, hacen eso, ya sea que ustedes inventen el ejemplo o pueden buscar un estudio en internet que ya esté hecho, ¿no? Es un poquito más tedioso, pero pues si quieren pueden también buscar un artículo de un estudio que ya esté hecho y lo clasifican como esto. Pero es más fácil, sería mejor que ustedes lo inventaran. Y lo mandan en PDF a este correo. Entonces serían esta tarea, la 2 y la 1. Esto ya está en la nube, ¿no? Para el día lunes.